La mayoría de las personas mayores de 60 años que cuidan su alimentación lo hacen pensando en lo que deben evitar. Menos grasa, menos sal, menos azúcar, menos carne roja. Esa lógica restrictiva domina la conversación sobre nutrición en esta etapa de la vida, y tiene sentido en parte. Pero hay una cara completamente opuesta de esa ecuación que recibe mucho menos atención. Lo que el cuerpo, después de los 60, necesita con más urgencia que antes, y que la mayoría de las personas simplemente no está priorizando. No se trata de un superalimento exótico ni de tendencias nutricionales de moda. Se trata de 7 alimentos concretos, accesibles y bien documentados, que responden a necesidades específicas del cuerpo después de los 60. La pérdida muscular progresiva, la reducción de la densidad ósea, el aumento de la inflamación crónica, la menor eficiencia en la absorción de ciertos nutrientes y la necesidad de sostener la energía y la claridad mental a lo largo del día. Hoy vamos a revisar esos 7 alimentos en orden creciente de impacto. Quédate hasta el final, porque el alimento número 1 es el que mayor diferencia acumulada genera a lo largo del tiempo, y el que con más frecuencia está ausente o es insuficiente en la dieta de personas de esta edad. ¿Te reconoces en alguna de estas situaciones? Tu apetito ha disminuido en los últimos años, y tiendes a comer menos en cada comida, sin que nadie te haya dicho si eso está bien o no. Comes de manera parecida a como lo hacías a los 45. Sin haber ajustado la dieta a las necesidades que tiene el cuerpo ahora. Tu médico te ha dado recomendaciones sobre lo que debes evitar, pero nunca ha hablado en detalle sobre lo que debes priorizar. Sientes que tu energía no es la misma, que te recuperas más lento del esfuerzo y que tu cuerpo simplemente no responde igual que antes, sin saber bien por qué. O quizás sigues alguna dieta que viste en redes sociales, diseñada para personas de 40 años, sin considerar que las necesidades de esta etapa son genuinamente diferentes. Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, lo que vamos a revisar hoy puede cambiar la manera en que piensas sobre tu plato diario. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más restricciones, sino entender qué necesita el cuerpo en esta etapa específica y dárselo. Y hay 7 alimentos que hacen exactamente eso de manera directa, consistente y sin complicaciones. Hay una creencia muy extendida que vale la pena revisar desde el principio, que después de los 60, lo más importante en la alimentación es comer menos y más liviano. Esa idea se popularizó por razones comprensibles. El metabolismo en reposo se reduce, el riesgo cardiovascular aumenta y las enfermedades asociadas con el exceso calórico son reales. Pero la ciencia de la nutrición geriátrica ha llegado a una conclusión que contradice esa lógica simple. El problema nutricional más frecuente en personas mayores de 60 no es el exceso, es la deficiencia. Y no de calorías, sino de nutrientes específicos. Después de los 60, el cuerpo necesita más proteína por kilo de peso que a los 40, no menos. Necesita más vitamina D, más calcio biodisponible, más magnesio, más omega 3 antiinflamatorio y más fibra que sostenga la microbiota intestinal, que a esta edad funciona con menos diversidad bacteriana. Especialistas en geriatría señalan que la malnutrición oculta, que es la deficiencia de micronutrientes en personas que comen suficientes calorías, es uno de los factores que más contribuye al deterioro funcional después de los 65. Y la buena noticia es que se puede revertir con ajustes concretos en lo que se pone en el plato cada día. El camote es uno de los alimentos más completos y más subestimados de nuestra cocina. Es una fuente de carbohidrato de digestión lenta que no genera los picos de glucosa que generan los carbohidratos refinados, lo que lo convierte en una opción especialmente relevante después de los 60, cuando la regulación del azúcar en sangre se vuelve más exigente. Pero además de eso, aporta potasio en cantidades comparables al plátano, betacaroteno que el cuerpo convierte en vitamina A, vitamina C, y fibra soluble que alimenta directamente la microbiota intestinal. Y aquí aparece algo que casi nadie considera. La vitamina A, que proviene del betacaroteno del camote, es esencial para mantener la integridad de las mucosas, incluyendo la del sistema digestivo y la de las vías respiratorias. Después de los 60, esa integridad se deteriora con más facilidad y tiene consecuencias directas sobre la absorción de nutrientes y sobre la respuesta inmune. Un camote mediano al horno 3 o 4 veces por semana, en reemplazo parcial de otros carbohidratos más refinados,
Es un ajuste simple con un impacto nutricional que se acumula con el tiempo. El siguiente alimento es uno que muchas personas incluyen en su dieta, pero en cantidades que no llegan a lo que el cuerpo después de los 60 realmente necesita. El pescado azul en conserva es uno de los alimentos con mejor relación entre precio, accesibilidad y densidad nutricional que existe. Una lata de sardinas o caballa aporta en una sola porción proteína completa de alta biodisponibilidad, omega 3 de cadena larga con efectos antiinflamatorios documentados, vitamina D en cantidades significativas, calcio biodisponible cuando se consumen con las espinas blandas, y vitamina B12 en niveles que muy pocos alimentos igualan. Es difícil encontrar otro alimento que cubra tantas necesidades específicas de los 60 en un solo formato. Lo que casi nadie imagina es que las espinas blandas de las sardinas en conserva, que muchas personas retiran por hábito, son exactamente donde está el calcio biodisponible. Comerlas enteras no representa ningún riesgo y añade un aporte de calcio que complementa perfectamente la necesidad de este mineral en una etapa donde la densidad ósea necesita todo el soporte disponible. 2 o 3 porciones por semana, en tostadas, en ensalada o simplemente con limón, cubren buena parte de las necesidades de omega 3 y B12 que la dieta habitual de muchas personas mayores de 60 no está alcanzando. Ahora llegamos a algo que sorprende a casi todos, porque involucra un alimento que la mayoría consume, pero en la forma equivocada para esta etapa de la vida. Doña Graciela, de 65 años, en Asunción, desayunaba todos los días 2 claras de huevo revueltas. Había eliminado la yema años atrás por el colesterol y nunca la había vuelto a incorporar. Lo que su médico no le había explicado es que la evidencia sobre el colesterol dietético ha cambiado significativamente, y que la yema que ella descartaba todos los días contenía exactamente los nutrientes que más le faltaban: biotina para el cabello y las uñas, colina para la función cognitiva, vitamina D para los huesos y leucina, el aminoácido que actúa como interruptor de la síntesis muscular. El huevo entero es la fuente proteica con mayor puntaje de calidad biológica de todas las disponibles. Su proteína contiene todos los aminoácidos esenciales en las proporciones que el cuerpo necesita para construir y reparar tejido muscular, y su grasa facilita la absorción de vitaminas liposolubles como la D, la E y la K, que otros alimentos del mismo plato pueden estar aportando. 2 huevos enteros en el desayuno o en el almuerzo 3 o 4 veces por semana es una de las decisiones nutricionales con mayor impacto acumulado para el cuerpo después de los 60. Y una decisión que muchas personas siguen postergando por una creencia que ya no tiene el mismo respaldo que tenía hace 20 años. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el siguiente alimento es donde más personas sienten que ya lo están haciendo bien, cuando en realidad les falta el detalle que marca toda la diferencia. La espinaca, el brócoli, la acelga, la col rizada. Son alimentos que casi todo el mundo sabe que son buenos y que sin embargo aparecen en la dieta de muchas personas mayores de 60 de manera esporádica, una vez a la semana si acaso, en ensaladas que priorizan la lechuga y el tomate sobre estas opciones nutricionalmente más densas. La diferencia entre una ensalada de lechuga y una ensalada con espinaca o brócoli no es estética ni de sabor solamente. Es una diferencia de órdenes de magnitud en el contenido de folatos, vitamina K, magnesio, calcio, antioxidantes y nitratos dietéticos que mejoran la circulación en los tejidos musculares y cerebrales. El folato es especialmente relevante después de los 60 porque trabaja junto con la vitamina B12 en el metabolismo de la homocisteína, un marcador inflamatorio que cuando se eleva está vinculado con mayor riesgo cardiovascular y deterioro cognitivo. Muchas personas toman suplementos de B12 sin saber que sin folato suficiente, ese suplemento no puede cumplir su función correctamente. Y los vegetales de hoja verde oscura son la fuente alimentaria más accesible de folato natural. Media taza de espinaca cocida o una taza cruda en alguna comida del día todos los días es el ajuste más simple y más subestimado de esta lista. Hay un detalle importante que casi nadie menciona sobre el siguiente alimento. Y cuando lo escuchas, entiendes por qué tanta gente de 60 años se queja de calambres, cansancio y sueño poco reparador, sin que nadie les haya dado una respuesta útil. Recuerdo don Rodrigo, de 69 años, en Bogotá. Había reducido su consumo de frijoles en los últimos años porque le generaban gases y los consideraba una comida pesada.
los había reemplazado con más arroz y pan. Lo que nadie le había explicado es que los gases que generan las legumbres en personas no acostumbradas disminuyen significativamente cuando se consumen con regularidad, porque la microbiota intestinal se adapta y aprende a procesarlas mejor. Reducirlas para evitar el malestar inicial es exactamente lo contrario de lo que conviene hacer. Las legumbres son la fuente vegetal con mayor concentración simultánea de proteína, fibra soluble, hierro, magnesio, zinc y folatos. Para una persona de 60 años que no consume carne roja con frecuencia, las legumbres son el reemplazo proteico más completo y el que mejor sostiene la microbiota intestinal al mismo tiempo. Y esto cambia completamente la forma de verlo. La microbiota intestinal después de los 60 tiene menor diversidad bacteriana que a los 40, y esa reducción está vinculada con mayor inflamación, peor absorción de nutrientes y menor calidad del sueño. Las legumbres son uno de los pocos alimentos que alimentan directamente las bacterias beneficiosas que más se pierden con la edad. 3 o 4 porciones por semana, preparadas de manera simple y acompañadas de un cereal en la misma comida para completar el perfil de aminoácidos, es el estándar que los especialistas en nutrición geriátrica recomiendan. El número 2 es el alimento que más sorprende en esta lista, porque la mayoría de personas ya lo consume, pero sin saber que la forma y el momento en que lo consume cambia completamente su impacto sobre el cuerpo después de los 60. El yogur es uno de los alimentos más consumidos en personas mayores de 60 y al mismo tiempo uno de los que mayor diferencia genera dependiendo de qué tipo se elige. El yogur común, especialmente el azucarado o con frutas añadidas, tiene aproximadamente 3 o 4 gramos de proteína por porción y una cantidad de azúcar añadida que genera un pico de insulina que las personas en esta etapa no necesitan. El yogur griego sin azúcar, en cambio, tiene entre 10 y 15 gramos de proteína por porción, menos lactosa, y una concentración de probióticos naturales que el yogur procesado generalmente no iguala. La caseína que contiene el yogur griego es una proteína de digestión lenta que libera aminoácidos de manera sostenida durante varias horas. Consumirla en la última comida del día o antes de dormir es una de las estrategias nutricionales con mayor respaldo científico para la preservación muscular nocturna en personas mayores. El músculo se repara principalmente durante el sueño, y la caseína le da la materia prima para hacerlo durante toda la noche. Además, los probióticos naturales del yogur griego apoyan directamente la salud de la microbiota intestinal, que, como vimos en el punto anterior, es uno de los sistemas que más atención merece en esta etapa. ¿Alguna vez revisaste la etiqueta del yogur que consumes habitualmente para saber cuánta proteína y cuánta azúcar tiene realmente? Hay algo que ocurre frecuentemente cuando las personas conocen estas informaciones y que hace que los ajustes no lleguen a generar el efecto esperado. El primer problema es la inconsistencia. Incorporar estos alimentos durante una semana y luego volver a los hábitos anteriores no genera ningún beneficio acumulado. El cuerpo después de los 60 necesita consistencia sostenida, porque sus procesos de renovación, desde el músculo hasta el hueso pasando por la microbiota, ocurren en ciclos de semanas y meses, no de días. La consistencia modesta y sostenida siempre supera el esfuerzo intenso y breve. El segundo problema es no ajustar las cantidades. Muchas personas incluyen estos alimentos en su dieta, pero en porciones tan pequeñas que el aporte nutricional es marginal. Una cucharada de espinaca en la ensalada o medio huevo en el desayuno no genera el mismo impacto que una taza de espinaca o 2 huevos enteros. Las cantidades importan tanto como la elección del alimento. Y el tercer problema está directamente conectado con el alimento número 1. Asumir que ya se está consumiendo suficiente cantidad de él porque aparece en la dieta de alguna manera. La realidad es que la cantidad que muchas personas mayores de 60 consumen de este alimento está muy por debajo de lo que el cuerpo necesita en esta etapa, y esa diferencia tiene consecuencias que se acumulan silenciosamente año tras año. Y lo que viene ahora es el alimento que más impacto tiene sobre la independencia física después de los 60. El que más directamente determina si una persona llega a los 75 con la capacidad de moverse sola, levantarse sola y vivir sola. Y el que en mayor proporción está ausente o es insuficiente en la dieta diaria de personas de esta edad. Don Carlos, de 72 años, en Ciudad de México, había reducido progresivamente su consumo de carne en los últimos 10 años. No por indicación médica precisa,
sino por una acumulación de mensajes que había escuchado durante años. Que la carne era mala para el corazón, que era mejor comer liviano, que los vegetales eran suficientes. Cuando cumplió 70, su hija notó que se levantaba de las sillas con más dificultad, que sus brazos y piernas habían adelgazado visiblemente y que su paso se había vuelto más corto y lento. Su médico diagnosticó sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, y cuando revisó su dieta, encontró que don Carlos consumía menos de la mitad de la proteína que su cuerpo necesitaba cada día. El músculo esquelético, que incluye todo el músculo de los brazos, las piernas y el tronco, está en proceso constante de degradación y reconstrucción. Después de los 60, ese balance se inclina progresivamente hacia la pérdida, no porque sea inevitable, sino porque la eficiencia de la síntesis muscular se reduce. Para compensar esa reducción, el cuerpo necesita más proteína por comida que a los 40, no menos. Y la proteína animal magra, pollo, pescado fresco, pavo, cortes magros de res, es la que mayor concentración de leucina aporta, el aminoácido que funciona como señal de encendido del proceso de construcción muscular a nivel celular. Sin leucina suficiente en cada comida, ese proceso no se activa con eficiencia, aunque la persona consuma suficientes calorías totales. Y sin activación suficiente del proceso de síntesis muscular, el músculo se pierde gradualmente a lo largo de los años. Esa pérdida no es solo estética, es la pérdida de la capacidad de subir escaleras sin apoyarse, de levantarse del piso si uno se cae, de cargar las bolsas del mercado, de jugar con los nietos en el suelo. Es la pérdida de exactamente lo que define la independencia en la vida cotidiana. Especialistas en medicina geriátrica recomiendan que personas mayores de 65 consuman entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal por día, distribuidos en 3 comidas principales. Para una persona de 65 kilos, eso equivale a entre 78 y 104 gramos diarios. Una cantidad que la mayoría de personas de esta edad no alcanza con su dieta habitual. Don Carlos, cuando ajustó su dieta con el apoyo de su nutricionista, incorporando una porción de proteína animal magra en cada comida principal, notó cambios en su fuerza y su movilidad en 4 meses. Su médico lo confirmó en el siguiente control. Pensé que perder fuerza era simplemente envejecer, dijo. Nadie me había explicado que envejecer sin proteína suficiente no es lo mismo que envejecer con ella. Quiero decirte algo antes de cerrar. Todo lo que revisamos hoy no es una dieta nueva ni un régimen que empieza el lunes. Es una actualización de la manera en que piensas sobre lo que pones en tu plato cada día, basada en lo que el cuerpo después de los 60 realmente necesita y no en las reglas nutricionales que se diseñaron para otra etapa de la vida. Hay una forma estructurada de organizar la alimentación después de los 60 que contempla exactamente este tipo de necesidades específicas. ¿Cuánta proteína en cada comida? ¿Qué combinaciones maximizan la absorción de nutrientes? ¿Cómo distribuir los alimentos a lo largo del día para que el cuerpo los aproveche con máxima eficiencia? Poca gente aprende a construir ese mapa de manera deliberada. Las personas que lo hacen llegan a los 75 y a los 80 con una capacidad funcional que quienes no lo hicieron ya no tienen. Y esa diferencia no es genética, es alimentaria. Seguir caminando solo, seguir levantándose sin ayuda, seguir eligiendo cómo usar tu tiempo y tu energía. Eso es autonomía. Y empieza, en una parte muy significativa, en lo que pones en tu plato cada día. Porque una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene. Un mapa claro de los 7 alimentos que tu cuerpo necesita cada día después de los 60 y que con más frecuencia están ausentes o son insuficientes en la dieta de esta edad. Eres parte de una comunidad que no acepta envejecer sin información. Revisamos 7 alimentos concretos. El camote que sostiene la integridad de las mucosas. Las sardinas o caballa en lata, con omega 3, vitamina D, B12 y calcio en las espinas blandas que la mayoría descarta. El huevo entero, con la yema que muchos siguen evitando y que contiene exactamente la biotina, la colina y la leucina que el músculo y el cerebro necesitan. Los vegetales de hoja verde oscura, con folatos que hacen posible que la vitamina B12 funcione correctamente. Las legumbres, que alimentan la microbiota, aportan proteína vegetal y magnesio para el músculo y el sueño. El yogur griego natural, con caseína de liberación lenta que trabaja durante la noche
y probióticos que sostienen la salud intestinal. Y la proteína animal magra en cantidad suficiente en cada comida, el factor nutricional que más directamente determina si el cuerpo mantiene o pierde la fuerza muscular que define la independencia en esta etapa. 7 alimentos. Un solo plato que puede cambiar el trayecto de los próximos 10 años. El objetivo de este canal no es darte una lista de reglas, sino darte información que te permita tomar decisiones más conscientes sobre lo que comes cada día. Porque a los 60, a los 65, a los 70, todavía hay mucho espacio para que esas decisiones cambien lo que viene después. No de manera milagrosa ni inmediata, sino de manera acumulada, consistente y real, como funciona todo lo que realmente importa en la salud. No pienses en estos 7 alimentos como una obligación. Piensa en ellos como 7 aliados que tu cuerpo está esperando que le des. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De los 7 alimentos que revisamos hoy, ¿cuál es el que sientes que más te falta en tu dieta habitual? ¿Y cuál podrías incorporar esta semana sin mayor esfuerzo? Cuéntanos en los comentarios. Tu respuesta puede ayudar a alguien más que está viendo este vídeo y todavía no sabe por dónde empezar. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.